Hola a todos. Este martes 21 de septiembre, además de entrar en el otoño boreal, se inicia en el Instituto Cultural de México de la capital francesa una serie de mesas redondas, lecturas y proyecciones en torno a la activación de la obra Una cosmología de poetas latinoamericanas de la artista argentina Julieta Anono. Hola, soy Julieta Anono. Acabo de llegar, estoy muy feliz porque voy a participar de la Revuelta del Arte. Los invito a venir a mi atelier, que el tema es la traducción, el despliegue y la memoria. ¡Ale, vamos! Y para contarnos todo lo que va a pasar entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre en el Instituto Cultural de México, nadie mejor que el artista en cuestión, Julieta Anono. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes, Jordi. Quien ha venido maravillosamente acompañada de Ingrid Arriaga, responsable de exposiciones del Instituto Cultural de México. Muy Gracias buenas tardes, por la Ingrid. invitación. No, es un placer tenerlos a ambas aquí. Recuérdanos, Julieta, ¿qué es exactamente tu cosmología de poetas latinoamericanas? ¿Y por qué no de poetisas latinoamericanas? Porque de ya el nombre poetisa no me gusta. Yo pienso que poetas somos todos, o sea, quiero decir, no hay una definición de género para mí. Entonces yo digo poetas. Son latinoamericanas porque hablamos desde lo femenino, no necesariamente desde las mujeres, desde lo femenino. Entonces, le féminin, como se diría acá en francés. Y la cosmología es, bueno, yo ya la vengo haciendo hace unos varios años, que ya empezó en el Museo de la Memoria, siguió en otro museo, lo hicimos en la Bienal en Puerto Alegre. Y el año pasado justo en el Centro Pompidou. Que vos me invitaste justamente por el Festival Extra de Poesía. Y ahora en el Centro Cultural, en el Instituto Cultural de México, en París, que fue Ingrid Arriaga que me invitó a hacerla, ¿no? Intervenir. Y esta va a ser una cosmología particular, porque yo tenía ganas de que fuera algo, ¿cómo te puedo decir?, vivo. Antes la gente venía, podía buscar, bueno, tanto en el Museo de la Memoria como en el Museo de la Cárcova, podían buscar los poemas de las poetas, pero era como una suerte de, bueno, está el nombre, buscamos ahí, pero acá va a ser distinto porque la vamos a poner en movimiento. La vamos a poner en movimiento con diferentes actividades. Y por eso es muy lindo lo que las chicas idearon, lo que vos ideaste, que es decir que es una activación de la instalación. Imagino que has introducido algún poeta mexicano o no, o alguna poetisa mexicana. Bueno, empezamos con la gran poeta que es Sor Juana. Empezamos con la gran poeta que podemos decir que es la poeta que es el feminismo, ¿no es cierto?, de lo que es la... Entonces que ella va a ir al convento, porque ella decide ir al convento para quedarse, diríamos, para estar más cerca de aprender y de saber, que de estar en un mundo encerrada, casada. Entonces ya empezamos con ella. Y hay otras poetas que Ingrid va a poder decirte también, pero hay, la idea es, hay ciertas poetas, también está Elena Garro, ¿viste? Elena Garro, su relación con Octavio Paz, su engagement político, Rosario Castellanos, quiero decir, hay varias poetas mexicanas, también poetas argentinas que yo tengo un amor particular, pero poetas también de otras, bueno, poetas latinoamericanas. ¿Es cierto, Julieta, que esta idea de hacer una cosmología de poetas latinoamericanas nace ahí en Rosario, en el Museo de la Memoria? Sí, nace en Rosario porque yo cuando empecé a hacer esa exposición en el Museo de la Memoria, cuando a mí me dijeron hacer una exposición en el Museo de la Memoria, que era el lugar donde yo había ido, viste, yo te conté, esposada para los juicios militares, yo me dije, no quiero trabajar de nuevo sobre mi propia desaparición, y la desaparición, bien decir, de los otros. Entonces, quise trabajar sobre la desaparición de la lengua, y pensé entonces en los pueblos indígenas, la marginalización de los pueblos indígenas en mi país. Y como yo
para acercarme diríamos, a otro grupo, lo que yo hago, escribo en francés, después en español, y después yo llamo esa tercera lengua de la traducción, y me acerco a hacer traducir ese texto. Entonces empezó desde la escritura mi encuentro con los com, porque yo, cuando hice la exposición Traducir el desborde, lo hice con este pueblo, que yo le di al maestro traductor Arsenio un texto que hablaba de lo que había sido mi éxodo en París, y una suerte de exilio que lo hizo sentir cerca a él. Entonces yo me dije, acá falta algo del orden de la poesía en esta exposición. Y por eso apareció, pero de una manera, te diría, ¿viste cómo aparecen las cosas que se van madurando y uno no sabe bien por qué? Apareció ahí esa idea de hacer una curaduría de poetas y entrelazarlas con las luchas, con los colores de las luchas de los movimientos feministas en América Latina. Más que una cosmología, tiene la apariencia de una cartografía de la Es poesía. es lo que Ingrid en un momento dijo. Vos dijiste, hagamos que sea una, ¿cómo lo había llamado vos? Bueno, habíamos hablado de una constelación, Claro, Ingrid de decía mapas estelares, ¿no? Claro, Precisamente ella hablaba de una constelación, pero yo insisto en la palabra cosmología porque este nombre viene desde la cosmovisión del pueblo com. Y el pueblo com tiene en su cosmovisión la idea esta de las mujeres estrellas que bajan desde el cielo diríamos, al principio era para comer la carne que dejaban los hombres, mitad animal, mitad humano. Y la característica de estas mujeres es que tienen dos bocas, quiero decir que tienen una boca en la boca y otra boca en el sexo. Y a mí me interesó mucho esta idea de la boca en el sexo porque yo me dije, hablan, no solamente comen, hablan. Quiero decir que, y las poetas para mí también escriben y hablan desde su lugar sexuado. Por eso se llama cosmología de mujeres, de poetas o porque tiene que ver con esa idea. ¿Y el pueblo com es originario de Argentina? Sí, es originario de Argentina, de una región que se llama, en lengua quechua, se llamaba Chaco. Bueno, es Chaco también, pero hoy el Chaco es una provincia, pero antes era un gran terreno de caza, en lengua quechua quería decir gran terreno de caza, y eran originariamente cazadores-recolectores. Y bueno, y ahora el pueblo con el que yo trabajo se tuvo que ir, se van muchos de la selva, de una partecita que queda de la selva que se llama el Impenetrable, imagínate viste lo difícil que debe ser vivir ahí, y se van y viven porque están empujados por la miseria, por la deforestación, porque les toman las tierras, y viven en las villas miserias, y yo trabajo con esa gente. Cuéntanos, ¿qué criterios de selección has usado para escoger esas poetisas? ¿Qué las une, aparte de las líneas que las unen? Las une la lucha, las une su escritura, que también es una manera de lucha. Quiero decir, una escritura subversiva es una manera de luchar también. Entonces las une eso. Y después elegí, en esta cartografía, vamos a llamarla, elegí poetas que tuvieran que ver con lenguas vernáculas, quiero decir, poetas porque mi idea siempre es hacer aparecer, además de estos nombres, que son los nombres que diríamos que están, pero hacer aparecer algunas poetas que no las conocemos, dar a conocer algunas poetas que son al público desconocidas. Entonces hay poetas que escriben en lengua aymara, poetas que escriben en guaraní, poetas que escriben en mapuche. Entonces me interesó dar a conocer esas lenguas también, porque justamente mi idea en Latinoamérica, esa riqueza de lenguas indígenas que están a veces marginalizadas, y también poetas que tienen que ver con la cuestión del esclavaje, porque vinieron mucha gente, viste, muchos esclavos, viste, gente que traían de África para ser esclavos. Entonces hay poetas que testimonian de eso también, como Nancy Morrejón, que es una cubana, o como Grace Nichols. Quiero decir, hay poetas que testimonian también de eso, que tampoco se habla de la negritud en América Latina. Y son cosas que a mí me interesa que esta cosmología dé hablar justamente a otras voces, pero otras voces que son las voces que están
bueno, que son las voces silenciadas, que estuvieron silenciadas en la historia. Por supuesto. Me dirijo ahora a Ingrid Arriaga. Cuéntanos cómo surge la idea de intervenir en el Instituto de México en plena exposición del Gran Salón en México, dedicada a la ilustración, y hemos hablado en este programa de ella, a una artista argentina, es decir, no mexicana. Ya, claro. Bueno, surge primeramente por un mágico encuentro que yo no conocía a Julieta, la conozco pues ya prácticamente hace un año, ¿no? Un poquito más. Y bueno, coincidimos, era con una necesidad, yo creo, de ir más allá de las fronteras. Porque la actualidad, la contemporaneidad nos habla de movimiento, nos habla de identidades mixtas, de deseos transversales, de contradicciones. Y entonces, bueno, ¿por qué no abrir ese espacio, que es nacional, a los hermanos que hablan la mayor parte el español y que tenemos una historia en común, ¿no? O al menos con aristas análogos, ¿no? Y entonces, bueno, la propuesta de Julieta era sumamente interesante, iba realmente en esa línea, ¿no? Y bueno, en Gran Salón México nos permitía también la pauta, el contexto, porque es una exposición que es, pues no es mono, ¿no? No es de un artista. Entonces, colectivo, y entonces abrir el diálogo, ¿no? Y las fronteras. Se ha integrado perfectamente ahí en el Instituto de México. Bueno, esperamos que así sea. Ya está, ya lo estamos, viste que lo estamos ya dibujando. Hay que decir que México es un país con mujeres fuertes, estoy pensando quizás en Frida Kahlo, en tantas otras, ¿no? Quizás las mujeres fuertes salen de un país donde el machismo todavía impera demasiado. Como contraste. Como contraste. Yo no lo sé, yo creo que las mujeres en general tienden a lo concreto y quizás sea por esta relación con la vida tan estrecha, ¿no? Habrá mujeres que decidan no tener hijos, pero viven, o sea, tienden al afecto, o sea, digamos que la prioridad es lo vivo. Y eso se ve incluso en las mitologías, ¿no? Mesoamericanas, que ahí yo sé un poco, y bueno, con el pueblo Con, que también Julieta me abrió ese universo que yo no conocía mucho del Amazonas, ¿no? Todos sabíamos que sois estrellas que caéis del cielo, ¿no es cierto? Además, lo genial, lindo, genial del pueblo Julieta. Com es que el encuentro entre las mujeres estrellas y los hombres mitad animal, mitad humano. Eso seguimos siendo los muchos. Es sexual, no es para procrear. Quiero decir, no hay una razón de procreación, es solamente para divertirse entre ellos. Y eso me parece, viste, una cosa así muy, muy particular también. Sí, claro. Hablando de mujeres fuertes, Julieta, nuestros oyentes podrán visitar la exposición, pero, como decíamos, van a poder asistir a conversatorios, a proyecciones incluso, pero este martes habrá un conversatorio con una artista española, vasca de San Sebastián, que se llama Esther Ferrer, que ya en los 60 causaba un cierto escándalo desnudándose en pleno franquismo. No se podía ni mostrar nada en la calle, ni en el cine tampoco, ni en el arte, ¿no? ¿Cómo conociste a Esther Ferrer? Yo conozco a Esther a través de Andrea Yunta, que es una curadora con la que yo trabajo y también hoy es una amiga. Y yo había visto ya el trabajo de Esther, lo vi una gran exposición en el McBall ahora, hace unos años. Premio Nacional de Arte en España a principios del siglo. Que me había impresionado enormemente. Y después Andrea me habló mucho de ella, y ella y yo participamos en la misma Bienal, que fue Andrea la conservadora general de esta Bienal, que es la última Bienal Mercosur. Y bueno, entonces me habló de ella, después nos encontramos en París, Andrea nos la presentó de nuevo, y después fue a través de una persona que se ocupa de poesía, que es un intermediario de poesía que se llama François Massoud, que él me dijo: pero mira, la persona que tendría que hablar en la mesa redonda es Esther, te paso el teléfono. Y yo, no sabía bien, la llamo, no la llamo. Y bueno, la llamé y ella le interesó mucho la propuesta, le gustó mucho, le gustó mucho la idea de las mujeres estrellas, le gustó también, tal vez porque habíamos hecho cosas juntas, porque estamos cerca de Andrea, por mi trayectoria, también por una
simpatía en nuestra trayectoria política. Así que bueno, fue partante para venir y yo estoy muy feliz de que venga, así, muy sorprendida y honorada de que venga. Hay que tener un valor extraordinario para enfrentarse al paso del tiempo. Estamos viendo unas imágenes en las que expuso autorretratos, en el que la mitad del autorretrato está realizado 10 años antes y justo el otro en la actualidad, ¿no? Esa confrontación entre cómo cambia el cuerpo con los años es terrible, ¿no? Terrible, audaz también. Sí, yo diría que ella tiene una relación más que con el paso, con la relación de lo real y el absurdo. Entonces ella también el tiempo, ¿viste? El cuerpo, lo que cambia, finalmente son los cánones que tenemos de lo que es bello, lo que no es bello. Ella es muy bella hoy así, cuando la ves así mirándonos con toda su historia detrás de ella. Lo que pasa es que tenemos esas ideas de que, bueno, de que qué es lo bello, qué es lo no bello, qué es lo... a mí me parece que más que ella interroga, ella en su trabajo, de una manera casi a veces derisoria, ¿viste? Riendo, ella se pregunta, nos hace preguntar las verdaderas cuestiones. Ingrid, quizás va más allá del feminismo ella, diciendo que la mujer no solo es un objeto, ese oscuro objeto del deseo, sino que se puede envejecer dignamente y siendo bella también. Bueno, pero es que hablar de feminismo, comentábamos, es hablar de subversión, ¿no? Y hablar de afecto también, de intimidad. También hay una reflexión sobre lo que es público y lo que es privado, y qué se permite y que lo prohibido y lo permitido, ¿no? Entonces, yo no encasillaría realmente lo femenino en la cuestión de tener hijos, ¿no? Casi. Va mucho más allá. Y bueno, de las activaciones a mí me gustaría decir que en realidad sigamos que sigue la línea de abrir el diálogo y y habla también una profunda admiración que Julieta tiene con sus invitados. Ahí hay una complicidad enorme, ¿no? Ahí realmente, pues, digamos que al entrar a la cosmología, al instituto ahora, y asistir a estas activaciones, estamos entrando un poco al universo de Julieta, ¿no? Por supuesto. Que es bastante interesante. No, donde vos estás totalmente incluida. Todo el mundo es capaz de desnudarse cuando se tienen 18 años, aunque sea para provocar, pero yo me desnudé, no. a los más de 80 hay que tener un particular arrojo. No sé, porque ¿no? hay nudistas, hay playas Por supuesto, nudistas, la gente... pero... Lo que pasa es que hay una relación, discúlpame, con lo que es estar desnudo, porque en las playas nudistas la gente de edad está desnuda. Quiero decir, me parece que, no sé... ¿Qué pasaría el martes si ella decide quitarse la ropa? Es su problema, no creo que lo haga porque... Sería histórico. Eso sería, yo estaría muy feliz que ella... Claro. Pero para ella la performance no es quitarse la ropa, la performance es que quitarse la ropa es una performance. Si ella hiciera una performance sería genial. Ella me dijo, no te puedo hacer una performance porque le encantó la idea, porque estoy hasta acá de trabajo. Si no, te haría una performance. Entonces hubiera sido desde, no sé, ella hace cosas muy simples, pero muy, como vos dijiste, las mujeres y lo concreto, muy concretas. Entonces tal vez para que sea efectivo se quita la ropa, tal vez para que sea efectivo habla y gesticula de una manera muy exagerada. Quiero decir, lo que cuenta... es que ese lenguaje está al servicio de lo que ella quiere decir. Por supuesto. El próximo sábado 25, entre los actos que van a tener lugar, habrá una lectura en la que participáis las dos, junto a Anne Husson, de la Maison de la América Latina, junto a mucha gente interesante. ¿Qué va a ser esa lectura? Un sábado por la tarde. Vamos... Sí, pero más que nada vamos a leer las poetas que están, las poetas que están en la cosmología. Entonces hay textos que se van a leer, algunos de la cosmología, otros que eligieron, por ejemplo, hay algunos que yo elegí 2, 3 poemas, pero otras personas eligieron el nombre de una poeta y eligieron un poema y lo van a leer. Y bueno, va a ser una lectura de poesía. Y lo que me interesa es que las personas se presenten y digan por qué eligieron esa poeta. Porque me parece que eso es el nexo afectivo, porque estamos hablando de lazos afectivos. Y vos, Ingrid, insististe en esa cuestión del afecto. Entonces, la cuestión es que esta lectura también es un lazo afectivo. Entonces yo quiero que ellas
digan por qué se encuentran con esta poeta, por qué la eligen, qué relación de identificación hay entre esto que están leyendo y esto que ya son. Y para el público asistente, pues es descubrir la poesía en diferentes lenguas. Exactamente, en español y en francés, ¿no? Y hay unas en En portugués inglés y en inglés. también. Fantástico, ¿no? Anuson va a leer en francés la traducción de Sor Juana, Sor de Juana Deleuze. Inés de la Cruz. Sí. Fantástico. En fin, pues ya lo saben, tienen a partir de este martes y hasta el 2 de octubre una cita en el Instituto Cultural de México, aquí en París, para esta serie de actos en torno a la activación, entre comillas, de la obra de Julieta Anono. Muchísimas gracias, Julieta, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vos. Muchísimas gracias, Ingrid Arriaga, Gracias, Jordi. que es la responsable de las exposiciones ahí en el Instituto de México. Y permitidme también que dé las gracias a Lucien Bissanguet y Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Tenemos 2 minutos para decir los otros. Por favor, di. Bueno, porque tenemos a Alec Chorny, que va con su film Efebos y Cortisanas, a Lía, la sirena, que es una poeta travesti, que nos va a enviar su performance Desde sobre México. claro, desde la ternura radical. Lástima que esté en México, si no lo hubiéramos tenemos traído. también a Nos hubiera Cecilia Mainardi, que poeta nos va a mostrar francesa. nos va a hablar de sus, no nos va a hablar, nos va a ofrecer sus miardices. Un ready lecture. Tenemos también el esqueleto que nos va a mostrar François Massoud. Quiero decir, tenemos una serie de activaciones así. Pues Poéticas. todo eso y mucho más esta semana, a partir de hoy, en el Instituto Cultural de México de París. Bueno, gracias. Permitidme también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en México y en Argentina. Ah, Sin la, duda, la. gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, UCL, para los amigos, que emite para todo el continente desde Montevideo, en Uruguay, muy cerca de Argentina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Vamos a Invitado hacerla así, de ¿no? Radio Francia Hacemos. Internacional. Ahí tienen las dos. Hasta la próxima.